que algo que el pastor dijo hoy que me hizo meditar. No hay grandes predicadores, sino personas que se ponen en las manos de Dios para ser utilizadas. Corazones que quieren transmitir su palabra. Y eso es lo que me da la seguridad de poder estar delante de ustedes. Y saben que estaba pensando cuando venía de mi casa para acá, para Roca, que he estado a través de mi vida, que es bastante larguita, en muchas iglesias trabajando desde muy jovencita en todo el país. He estado en muchas provincias y en muchas iglesias por el ministerio de mi padre. Pero Dios me ha bendecido en mis últimos años de vida de tal manera, regalándome poder estar aquí en Roca de Salvación. Porque en Roca de Salvación he sentido y he vivido lo que no he podido vivir en todos los años de mi vida, con la palabra, los hermanos, los líderes, los pastores, y he sido muy bendecida por el Señor. Entonces, para mí, a pesar de que uno siempre tiene temor de estar dando la palabra, sé que es un privilegio y por eso lo hago con mucho gozo, porque Dios habla a mi corazón y me enseña cada día grandes cosas. Y es eso lo que yo quiero transmitirles en esta noche. Antes de comenzar a hablar de la palabra del Señor, quiero dar un saludo muy especial a una persona que no está acá, a Esteban Acuña y su familia. Ellos viven en Houston, son familiares míos, primos, hermanos, y ellos siempre escuchan nuestra radio, y hoy me iban a estar escuchando porque siempre me piden que les avise. Así que les doy un saludo muy grande. Denle un aplauso, son pastores ellos. Para que ellos sepan que los estamos saludando cuando nos están escuchando de tan lejos. Gracias, hermanos. Vamos a hablar del apóstol Pablo. No se asusten, porque yo no voy a hablar hasta la madrugada. No tengo el cuero ni la capacidad del apóstol, pero vamos a hablar de él. Y estamos estudiando el libro de los Hechos. Y yo me he puesto a pensar en todos los mensajes de Pablo que encontramos en el libro de los Hechos, en las enseñanzas, en las cartas, y he visto que el mensaje central de Pablo siempre ha sido la muerte, la resurrección y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero con un acento especial en la resurrección de Cristo. Y hoy quiero que pensemos cómo podemos estar viviendo en esta tierra una vida resucitada, que es el anticipo de la gloria que Dios tiene preparada para cuando estemos con Él y nos levante de los muertos. Así que vamos a ir al capítulo 26 de Hechos, y ahí vamos a leer cuando el apóstol Pablo ya estaba en sus últimos tiempos y Dios había preparado todo para que él pudiera llegar a todas las autoridades a darle la palabra. Y a mí lo que me conmueve cuando yo leo los mensajes de Pablo, cuando leo sus cartas, es esa autoridad, ese poder, esa forma que tiene de ponerse como ejemplo. ¿Quién de nosotros podría pararse acá en el altar y decir, sean como yo soy? Y eso era lo que Pablo decía. Imitadme, sed como yo soy. Porque yo imito a Cristo. Y esa era la forma que él tenía de dar la palabra. Por eso Dios lo escogió de tal manera, desde lo más ruin y más sucio, como él decía, siendo asesino, siendo perseguidor, siendo un hombre tan legalista. Pero Dios tocó su corazón y lo llamó, porque él era aquel que él tenía preparado para llegar hasta las más altas autoridades de aquel tiempo. Y ninguno de ellos iba a poder decir que no había recibido la palabra de Dios. Vamos a leer entonces algunos versículos en Hechos 26 del 1 al 29.
Es un poquito largo, pero quiero que lo leamos para que escuchemos y podamos entender verdaderamente el mensaje de Pablo. Entonces, Agripa le dijo a Pablo: ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos. Sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Fíjense ustedes qué oportunidad Dios les está dando a Pablo de poder hablarle al rey Agripa y a Festo. Y él se para delante de toda esa pompa de la asamblea, levanta su mano y comienza a dar su testimonio. Y aparte él tiene una sabiduría especial, porque él le dice: usted me va a entender bien porque usted conoce bien todo lo que yo le voy a explicar. Usted lo sabe, usted está instruido en esto, entonces usted me va a entender bien. Ahora, cuando nosotros vemos a Pablo plantado ante esas autoridades, ¿qué hombre nos imaginamos? ¿Qué persona físicamente? ¿Qué hombre nos imaginamos? Y cuando estamos leyendo vamos a saber qué hombre era. Vamos al versículo 4. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh Rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Los judíos estaban divididos en dos grupos: los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, y los fariseos, del grupo que era Pablo, que creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos eran los que los estaban atacando junto con los saduceos. Entonces él dice: ustedes me están atacando y quieren matarme por lo mismo que ustedes creen que yo predico. Ustedes creen en la resurrección de los muertos, ustedes la esperan, y ustedes me quieren matar porque yo estoy dando el camino que Cristo trazó y que es la resurrección de los muertos. Sigamos escuchando lo que dice Pablo. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los aptos. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos, para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes, iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh Rey, mientras iba por el camino, vi una luz en el cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, ponte en pie y escúchame.
me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles te envío a estos, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Escuchen Al contrario, ustedes algo. Cuando Pablo tiene la aparición del Señor en el camino a Damasco, fue el mismo Señor que se le apareció y le habló. Por eso él quedó ciego, porque vio el poder y la luz de Cristo. Por eso él era testigo de que Cristo había resucitado. Antes de tener el encuentro con Cristo, él creía que los judíos habían escondido el cuerpo de Jesús y querían hacer creer que Cristo había resucitado. Por eso Cristo se le presenta en el camino a Damasco y le da su misión. Y aquí hay algunas versiones que dicen, te escogí como ministro. Acá en la nueva versión dice como siervo, porque esa palabra es la palabra siervo que se usaba para los esclavos que remaban para que los buques se deslizaran en el mar. Y él iba a tener que ser un esclavo remando con gran poder y gran sacrificio y gran dolor para poder llevar la palabra a los gentiles y llegar hasta donde llegó en este momento que estamos estudiando, hasta los reyes romanos. Y ese iba a ser un trabajo muy pesado, muy fuerte, que Pablo iba a tener que realizar. Pero el Señor le dijo que él lo iba a librar. Por eso en este momento Pablo estaba tan seguro que él iba a seguir cumpliendo, dando la palabra a todos aquellos a los cuales Dios quería, porque Dios lo iba a proteger. Él en este momento podría haber llegado a ser libre, pero él apeló a César como ciudadano romano para poder llegar más allá y que la palabra de Dios llegara a todos. Dios le había prometido que iba a estar con él. Sigamos leyendo. al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles. A todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¡Estás loco, Pablo!», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato». El rey estaba familiarizado con estas cosas y por eso habló ante él con tanto atrevimiento. «Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón». «Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences a hacerme cristiano», le dijo Agripa. «Sea por poco o por mucho», le replicó Pablo, «le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas». Miren ustedes qué testimonio, qué poder en la palabra, pararse delante de los reyes y decir:
Dios quiera que sean como yo. Y él, cuando le dio el mensaje y lo enfrentó al rey Agripa, vemos que ahí el Espíritu estaba obrando en el corazón de este hombre. Y este hombre rechazó la palabra y por eso quiso salir de ese lugar. Pero Dios estaba utilizando a Pablo para el mensaje de muerte y resurrección de Cristo, el mensaje que Pablo proclamaba y que nosotros tenemos que proclamar. Y fíjense que también en Hechos 24, 14 al 16, en el discurso anterior, Pablo dio el mismo testimonio. En todos los mensajes él daba este testimonio. Hechos 24, 14 al 16. Sin embargo, esto sí confieso. Al 16. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Tengo un Dios, la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. En todo esto, procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. ¿Ustedes qué hombre se imaginan físicamente a Pablo al escucharlo hablar así y pararse ante las autoridades? Si uno no supiera por los datos de la historia, pensaría en un hombre imponente, con mucha autoridad, ¿no es cierto?, con una gran presencia. Pero Pablo era todo lo contrario. Era más bien pequeño, era más bien de aspecto no agradable. Aparte tenía una enfermedad en su vista que le hacía más desagradable. Pero la palabra que él daba tenía tanto poder que todo el mundo podía callar y escucharlo con respeto, hasta los reyes. Ahora, ¿de dónde venía esa autoridad y ese poder? ¿De dónde venía esa seguridad que Pablo tenía para enfrentar con la palabra de Dios a cualquier persona? Esa autoridad, ese poder, esa grandeza, Dios le dio en el encuentro de camino al Damasco. Cuando él se encontró y vio la luz y se encontró con Cristo, pero eso cambió su vida. Y eso fue lo que hizo que Pablo siguiera predicando el mensaje de la muerte y resurrección. Cuando nosotros vamos a sus enseñanzas, podemos ver en 1 Corintios 15, del 2 al 17, lo que él les dijo a los hermanos de Corinto. Saben que los hermanos de Corinto estaban con un problemita de confusión. Corinto era una ciudad muy idólatra, muy pagana, y la gente que venía a la iglesia venía de la idolatría, del paganismo, de la inmoralidad, lo mismo que hoy. Los que venimos acá venimos del pecado. Y así era ahí. Pero era una ciudad muy pecadora. Entonces, había a veces cosas que ellos no podían clarificar bien hasta que iban creciendo las cosas de Dios. Y había empezado una confusión de algunos que decían que la resurrección no existía. Entonces Pablo les escribe esta carta para aclararles la situación y enseñarles. Y escuchemos lo que Pablo les dice. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más
de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Fíjense ustedes una cosa, la descripción de Pablo. Él dice, el evangelio que yo recibí, que Cristo murió y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. ¿De quién recibió ese evangelio? Del mismo Jesús cuando se le apareció en Damasco. Y fíjense una cosa, él describe a qué personas Jesús se les apareció primeramente. Dice que primeramente se le apareció a Pedro, el que le había negado. Antes de aparecerse a todos los apóstoles, se le apareció al que le había negado. Luego se le apareció a Jacobo, que era el hermano de Jesús. Y Jacobo, como toda la familia de Jesús, no quería creer en la palabra de Dios. No creía en lo que Jesús predicaba. No creía que él iba a resucitar. No creían y no recibían la palabra. Y Jesús se le apareció a su hermano Jacobo. Y luego de aparecérsele a los 500, a más de 500 y a los apóstoles, dice, como un abortivo, como uno que nació a lo último, como el más chiquito, el más despreciado, se me apareció a mí en el camino a Damasco. Por eso él vio al Cristo resucitado. Y ese era el poder que él tenía de poder dar la palabra de que Cristo vivía. Y nosotros hemos visto y vivido al Cristo resucitado. ¿Podemos tener el mismo poder? ¿Podemos vivir la misma vida de resurrección que Pablo vivía? Saben que cuando vamos a las cartas que Pablo nos dejó, vamos a Romanos 6 del 4 al 11. Él nos muestra cómo nosotros también, él dijo que él estaba crucificado con Cristo, que para él el vivir es Cristo y el morir era ganancia, que él había muerto al pecado, ¿no es cierto? Y que todos debíamos morir al pecado. Y fíjense lo que dice Romanos, la descripción de lo que es una vida cuando se encuentra con Jesús. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Saben que si nosotros no creemos en la resurrección, no somos salvos. Si Cristo no resucitó, no somos salvos. Porque si Cristo murió y no resucitó, no nos puede haber salvado. Nuestros pecados fueron puestos en la cruz del Calvario. Deben de ser puestos en la cruz del Calvario y ser crucificados ahí cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Y esto representa nuestro bautismo. Morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida con Cristo. Ahora, ¿hemos muerto al pecado? ¿Hemos
hecho que nuestros pecados, hemos dado nuestros pecados en la cruz para que fueran crucificados y volver a resucitar a una nueva vida con Cristo? ¿Saben lo que quiere decir resucitar? Resucitar quiere decir volver a vivir después que estoy muerto. Y estaba buscando algunas definiciones de resurrección y decía que la persona, cuando resucita, vuelve a vivir como era antes. Pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña que cuando nosotros aceptamos al Señor, somos crucificados con Cristo, nacemos a una nueva vida. Tenemos nuestra personalidad igual, como la que vamos a tener cuando resucitemos con el Señor en gloria. Vamos a resucitar con nuestra personalidad glorificada, pero vamos a ser nosotros mismos. Bueno, lo mismo es en la resurrección espiritual. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Una vida resucitada, purificada, gloriosa. Ahora, ¿cómo hacemos para crucificar el pecado en la cruz de Cristo? Él lo llevó, pero nosotros debemos entregarlo para que Él lo cargue. El problema nuestro es que lo seguimos cargando nosotros y no lo entregamos. Y cada día no muere algo en nosotros para que la vida glorificada, resucitada, pueda seguir transformándose. Para que nuestra vida en Cristo pueda ser una vida de gloria. ¿Saben que Jesús no nos salvó para que sigamos viviendo en la miseria y en el dolor? Dice que vamos a tener sufrimiento, que vamos a tener problemas, pero Él nos salvó para que vivamos en la tierra un anticipo de la gloria del cielo. Y eso es lo que quiere que nosotros vivamos, no que sigamos viviendo en la inmundicia y agarrados al pecado sin poder gozar. Estamos cantando continuamente del poder del Señor, que para Él nada es imposible, que para Él todo es posible. ¿Y por qué entonces, si para Dios todo es posible, nosotros seguimos cargando la mugre? ¿Por qué seguimos acorralados por el pecado, esclavizados por el pecado? Porque la decisión es nuestra. La decisión de poder dejar el pecado en la cruz de Cristo, ir dejándolo cada día es nuestra. Dios nos da el Espíritu Santo, pero nosotros decidimos si vamos a querer una vida mejor o vamos a querer servir y seguir viviendo así como vive todo el mundo. Vamos a ver esto en Colosenses capítulo 3, del 1 al 9. Y ahí vamos a ver dos secretitos que Pablo nos enseña. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjense ustedes, ¿qué buscamos nosotros diariamente? ¿Qué son las cosas de arriba? Las cosas que agradan a Dios, las cosas que nos edifican, su palabra, su comunión, su compañía. ¿Es eso lo que buscamos diariamente? Buscar ser mejores, estar dejando un pecado más hoy en la cruz para que Cristo lo cargue y yo sea libre y no volver a caer en Él. ¿Eso estoy buscando? Esas son las cosas de arriba. Su palabra, todo lo que Él tiene para darme. Y fíjense que dice que pensemos, que meditemos, que tengamos la sabiduría para buscar las cosas de arriba. Esos dos consejos nos da. Y para meditar y tener sabiduría, debemos buscar su compañía y su palabra. Por eso Pablo continuamente en comunión con Dios podía decir, ya no vivo yo,
Cristo vive en mí, porque ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y nosotros podemos decir que nosotros estamos viviendo lo que Cristo vive en nosotros. ¿Saben una cosa? Dios quiere utilizarnos como somos, con nuestra personalidad, y a través de nuestra personalidad manifestar su gloria. Para eso nos ha llamado Dios, para a través de cada uno de nosotros. Por eso todos somos distintos. Dios nos necesita a todos y la personalidad de cada uno, y Él tiene que manifestar su gloria a través de nosotros. Sigamos leyendo. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Escúchenme en una cosa. Ahí está nombrando los pecados que nosotros tenemos que ir sacando de nuestra vida. ¿Verdaderamente los hemos sacado? ¿Saben que cuando yo era jovencita, tenía 17, 18 años, mi madre me llevó a Córdoba a un congreso en el cual venía una misionera, Corrie ten Boom, a lo mejor alguno la escuchó nombrar o leyó alguno de sus libros, una mujer que estuvo en los campos de concentración. Toda su familia murió y ella fue la única que quedó de vida. Y ella me enseñó una cosa a mí que me ha servido para toda la vida. Y leyendo las cartas de Pablo últimamente, volví a hacerlo. Ella me dijo: vos tenés que hacer una lista con todas las cosas que Dios quiere que vos saques de tu vida. La mentira, la envidia, el engaño, todos los pecados que vos sepas que tenés en tu vida, tenés que identificarlos y hacer una lista. Y cuando vas a orar, enfrentarte con esa lista delante del Señor. Y no salir de su presencia hasta que vos sepas que Él te está dando el poder para quitarlo de tu vida. Y si volvés a repetirlo, mañana volvés a orar por eso. Y así vas a ir limpiando y crucificando tus pecados en la cruz de Cristo. Eso a mí me sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no queremos reconocer nuestro pecado. No queremos reconocer que lo seguimos cargando. Y queremos aparecer como nuevas criaturas. Por eso dice: no mintáis unos a otros. No aparenten lo que no son. Si son mentirosos, son mentirosos. Si se enojan, gritan, pelean, lo son. Después no vayan a la iglesia y aparentan: hola, hermanito. ¿No es cierto? Eso les está diciendo Pablo. Entonces, eso es lo que a mí me impacta del testimonio de Pablo. La autoridad que él tenía para poder dejar en su palabra este mensaje para cada uno de nosotros. Cómo Dios lo utilizó para que nosotros pudiéramos vivir una vida victoriosa, resucitada. El doctor Balfray dice que la primera función de la nueva noticia del Evangelio que recibimos en nuestra vida es estabilizar a las personas en un mundo resbaladizo. Cuando nosotros vivimos sin Cristo, vivimos tropezando y cayéndonos todos los días. Nos resbalamos, nos caemos, nos volvemos a levantar, salimos llenos de machucones. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, eso estabiliza nuestro caminar.
Pero fíjense una cosa, acá no dice, el Señor tiene que sacar de ti la mentira, el engaño, el adulterio. Dice, sacad de vosotros. Es mi decisión sacarlo. Dios me da el poder, pero yo tengo que dejarlo. El Señor no lo puede dejar por mí. Yo lo tengo que dejar. Yo tengo que abandonar el pecado para que mi vida sea una vida victoriosa, una nueva en Cristo resucitada. Nosotros podemos vivir en esta tierra los primeros frutos de la nueva resurrección si nosotros nos asimos de su palabra y seguimos el consejo de Pablo en cada uno de sus mensajes. Quiero que pensemos que cuando nosotros recibimos la fe en Cristo, el poder de Dios viene para que nosotros podamos vivir una nueva vida. Y Él quiere manifestarse a través de nosotros. Eso lo tenemos que tener claro. Dios se manifiesta a través de nosotros. Nosotros somos aquellos que podemos mostrar que Cristo ha resucitado. No hay otra forma. Dios tiene que transformar las vidas mostrando su palabra en nuestras vidas. Y quiero que vayamos terminando pensando en un pasaje de Daniel, capítulo 12, los versículos 2 y 3. Daniel, capítulo 12, los versículos 2 y 3. Y el polvo de la tierra se levantarán las multitudes, y los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Esto está hablando una profecía para los últimos tiempos. Y estamos viviendo los últimos tiempos. No sabemos cuánto van a durar, pero sabemos que son los últimos tiempos. Y Dios nos ha dejado una profecía a través del profeta Daniel, que dice que los sabios resplandecerán como la luz de las estrellas. ¿Quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los entendidos? ¿Los científicos del mundo? ¿Los que hacen los grandes descubrimientos? ¿Esos son los que van a brillar en los últimos tiempos? Los sabios somos los que tenemos una nueva vida en Cristo resucitada y la vivimos y sabemos transmitir su palabra, sus promesas, sus esperanzas. Sabemos comunicar que Él va a volver otra vez para llevarnos con Él. Entonces tenemos que prepararnos como sabios. Tenemos que prepararnos para hacer esas luces que brillen a perpetua eternidad, como dice la palabra de Dios. Pero la única forma es crucificando nuestros pecados cada día en la cruz de Cristo, para que la nueva vida resucitada que Cristo pone para nosotros pueda resplandecer en nuestras vidas. No hay otra forma. Solamente querer obedecerle, querer seguirle y querer escuchar lo que Él tiene, lo que Él prometió para cada una de nuestras vidas. Cada uno de ustedes piense en esta noche, ¿qué son las cosas que yo tengo que poner en la cruz de Cristo para que mi vida pueda ser cada día mejor y que el Cristo resucitado pueda resplandecer en mí? Que mi vida sea una vida que refleje que Cristo vive. Pedile al Señor que Él te manifieste, que Él te muestre qué tenés que sacar, qué tenés que cambiar. Y sácalo, no vuelvas a caer. Y si caes, levántate, clamá y no te levantes de delante de la presencia del Señor hasta que lo dejes en la cruz. Es la única forma de triunfar. Porque es muy lindo cantar que Dios no tiene límites en su poder. Pero si yo no me agarro de ese poder, no lo utilizo, de nada sirve para mi vida
que Dios sea tan poderoso. Yo no lo puedo gozar el poder de Dios si no quiero utilizarlo. Yo no puedo gozar la vida resucitada. ¿Saben que cuando uno vive una vida unida a Cristo, tratando cada día de dejar los pecados en la cruz del Calvario, uno puede vivir mucho dolor, puede vivir muchos problemas, puede vivir muchas necesidades, pero la paz y el gozo que Dios da en esos momentos no la puede tener nadie. No tenés por qué vivir en la miseria, angustiado, desesperado cuando tenés que enfrentar una situación. Si tenés el poder de la resurrección en tu vida, de aquel que te ha levantado de la porquería, de la tumba del pecado, ¿cómo no te va a poder sacar de una situación? Pero tenés que vivirlo, tenés que sentirlo en tu corazón y pedirle a Dios que ese poder pueda actuar en vos y dejarlo que actúe. Dios quiere actuar en vos con ese poder, pero tú tienes que dejarlo. Cuesta mucha lágrima, cuesta muchas cosas que dejar, que nos gustan tener y que no queremos soltarlas. Nos parece que sin eso nos vamos a hacer felices, pero al contrario, vamos a tener la paz y la felicidad de un anticipo de lo que vamos a tener con Él en el cielo. Porque eso es lo que Él nos promete cuando entra en nuestro corazón. Una vida que es un anticipo de su gloria en el cielo. Y eso es lo que tenemos que vivir cada día con el Señor. Que el Señor les bendiga.